Hermano, hoy día tengo una verdad integral que quiero compartir con ustedes. Esta es la proclamación correcta del Evangelio, reprende o expone todo nuestro pecado. Y esta verdad la dividiré en dos principios que van unidos. Dice, debemos proclamar un evangelio bíblico para ver vidas transformadas. Y la segunda es, y predicar el evangelio bíblico para confrontar nuestros pecados. La verdad, hermanos, nosotros regularmente olvidamos la importancia de que en la iglesia se mantenga el centro del mensaje de salvación, un evangelio completamente bíblico. Como le decía la semana pasada, hermano, a veces nuestro evangelio tiende a ser un evangelio barato. Está centrado en cosas, hermano, que en realidad no debería estar centrado. ¿Y por qué está tan ligado a la predicación de la semana pasada? Porque sigue el mismo mensaje, sigue la misma línea, hermano, de pensamiento. Como le dije, hermano, muchas veces encontramos a personas proclamando un evangelio que no tiene ningún efecto en la vida espiritual de las personas. Yo sé, hermano, que escuchamos muchas veces que el evangelio, decimos, ven a Jesús y Él te sanará de todas tus dolencias. Hermano, ese no es el verdadero evangelio. O decir, bueno, ven a Cristo y Él quitará todos tus problemas. Y decimos, Dios es más grande que tus problemas, y tiramos la frase. Hermano, ¿sabe qué? La verdad es que esas frases o esas cosas son verdades, pero a medias. Y una verdad a media, hermano, es una completa mentira. Hermano, debemos cuidarnos de eso. Y lo primero es que debemos proclamar un evangelio bíblico para ver vidas transformadas. Eso debe cuidarse, hermano, no solo en la evangelización personal que usted tiene con otras personas fuera de la iglesia, sino también debe cuidarse ese evangelio bíblico puro, santificado, desde el púlpito de la iglesia, hermano. Hombres de Dios, hermanos, fueron los que formaron la historia de la iglesia, hermano. No fueron solamente parte de la historia, sino que ellos hicieron la historia de la iglesia. Siempre se reconoce sus predicaciones confrontacionales, hermano, frente al pecado. Sus predicaciones, hermano, que causaban un efecto en el interior de las personas. Por ejemplo, hermano, ¿y por qué hablo de esto? Porque el mensaje, el título general del día de hoy es la audacia de Juan el Bautista al predicar. Y hoy día nosotros podemos ser una iglesia audaz para predicar el evangelio, valiente, hermano, y vamos a ver lo que hay dentro de eso, hermano. Siempre en la historia de la iglesia han habido proclamadores, predicadores audaces del evangelio. El mismo Juan el Bautista, hermano, ¿sabe lo que le pasó? Mire, fíjese el versículo 18 rápidamente. Dice, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Anteriormente, la semana pasada vimos malas noticias. Aquí vimos que anuncia buenas noticias. Para que hayan buenas noticias a la vida de las personas deben haber muchas noticias malas, hermano. Eso es muy importante. Y luego el versículo 20 dice que Herodes, Antipas o el tetrarca, le encerró en la cárcel. Ese fue su paga, hermano, por predicar el evangelio. Él dice, hermano, vamos a ver después, no quiero tocar el tema todavía, pero él iba ante Herodes Antipas y le decía los pecados a su cara. Decía todas las maldades que él estaba cometiendo. Sabía que esa era una muestra de valentía, pero también de amor hacia las personas, hermano. Porque usted puede pensar a veces que un evangelio liviano es muestra de amor hacia las personas, pero no lo es, hermano. Es todo lo contrario, es una muestra de miedo, de no conocer el evangelio bíblico, hermano. Y yo quiero que usted de día salga con un mayor entendimiento del evangelio, salga con un mayor entendimiento de lo que esto significa para la vida de las personas, para hacer vidas verdaderamente transformadas. El mismo Pedro, hermano, el apóstol Pedro, relatado por el historiador Eusebio, dice que él murió, algunos conocen la historia, murió crucificado, pero al revés, hermano, de cabeza. El mismo, no el apóstol Santiago, sino el pastor de la iglesia en Jerusalén, Santiago, el medio hermano de Jesús, fue lanzado del pináculo del templo y al momento de caer fue apedreado por los judíos. Un padre de la iglesia llamado Policarpo, cuando los gobernadores romanos lo llevaron a la muerte, le dijeron, lo iban a quemar. Y Policarpo les dijo, ¿saben qué? Ustedes me van a quemar en un fuego, que va a arder 1 hora y se va a acabar, se va a apagar. Pero saben que ustedes están en un juicio eterno de un fuego que nunca se apagará. Así que van a hacer algo, háganlo ya. Y se murió, hermano.
Esa fue su muerte. Hermano, George Whitefield era un predicador inglés, el cual iba en su caballo de pueblo en pueblo predicando la palabra de Dios, predicando el nuevo nacimiento necesario para la salvación. Y siempre que iba a cada pueblo, habían lágrimas en sus ojos en cada predicación. En un pueblo que él ya había visitado le preguntaron, ¿por qué siempre él lloraba en sus predicaciones? Y él dijo, si ustedes no lloran por sus almas, ¿quién lo hará? Hermano, es necesario hoy día hombres y mujeres valientes que entenderán el Evangelio para ir a predicarlo al mundo, hermano. Que esa sea la Iglesia Bautista Esperanza el día de hoy, hermano. La verdad, nosotros necesitamos hoy en día personas que prediquen un evangelio bíblico para ver el verdadero éxito de una iglesia, hermano. El verdadero éxito de una iglesia son vidas transformadas para el Señor Jesucristo. Ese es el éxito, hermano. ¿Por qué estamos enfocando misiones? Porque queremos ver vidas transformadas en otros lugares del mundo que nosotros no podríamos alcanzar, hermano. El propósito son vidas transformadas. Esa va a ser nuestra medida del éxito. Podríamos tener quizás acá reunidas 200 personas, hermano. Podríamos tener 100 personas si quizás hiciéramos un suculento desayuno en la mañana. Pero ¿qué nos dice, hermano, si eso es verdadera conversión? Si eso son verdaderas vidas transformadas. Hermano, solo esa debe ser nuestra meta, solamente eso debe ser lo que nosotros debemos buscar. Voy a hacer un ejemplo ahora. Y esto no estaba preparado. Bueno, por mí sí, pero no por Ricardito. Ricardito, voy a pedirte que pases, hermano. Voy a pedirte que pases, Ricardito. Y quiero que veas la importancia de tener buenos predicadores de la palabra de Dios. Primero, Ricardito, tú entraste al seminario el segundo o tercer ciclo de este año. Tercer ciclo de este año. Ricardo, antes de entrar al seminario, ¿qué es lo que tú querías hacer con tu vida? Estudiar medicina. Medicina, hermano. Es una carrera muy difícil, ¿cierto? A los ojos del mundo, es una carrera bastante complicada de entrar. ¿Cuánto era el puntaje que te pedían, hermano, para entrar? Como 730 ponderados. 730 ponderados, es bastante, hermano. Ahora, por ejemplo, siendo en medicina, ¿tenías alguna especialidad la cual tú quisieras aceptar específicamente? Cardiología quizás, algo así. Cardiología. Mira, yo no soy muy enterado del tema, pero dime si tú, siendo un cardiólogo, supongo que así se llama, disculpen mi ignorancia si así no se llama, que si tú te equivocaras en el procedimiento de algún tratamiento, ¿qué sería lo peor que le podría pasar quizás a una persona? ¿La muerte? La muerte. Hermano, ¿cree que es un trabajo difícil? O la vida de una persona, hermano. Si usted considera en este momento, hermano, que lo que eligió Ricardito ahora es menor a la medicina, déjeme decirle que está muy equivocado. Quiero ser muy cuidadoso, hermano, porque no quiero menospreciar el trabajo de alguien ni su vocación, pero quiero que vea no solamente el privilegio que hay de estar en el seminario, ni entrar al ministerio a tiempo completo, pero quiero que vea también la responsabilidad. Perfecto. Siendo médico, podrías quitar la vida a una persona. Ahora, ¿qué pasaría, Ricardo, si tú predicaras falsa doctrina? Si tú hablaras verdades a medias y tuvieras gente en tu iglesia a la cual tú le dices que es salva, pero sabes en su interior que no es salva. Llegan a su casa, sucede un incendio y se muere la familia completa pensando que es salva, pero no lo es. ¿Qué se habrá perdido en ese momento? ¿La vida eterna de esa persona? La vida eterna de esas personas. Hermano, ¿cree que debemos tener, hermanos, predicadores bíblicos, hermanos, de la verdad, hermano? Hay gente hoy día que llega a las iglesias así, llenas de sus almas, de un vacío, hermano, llenas de pecado, y necesitan una predicación del Evangelio que llegue a sus corazones, que transforme sus vidas, hermano, que no les mientan, hermano, que sea un Evangelio bíblico que transforme sus vidas. Siendo médico, quizás lo peor que le podría pasar a una persona es perder su vida, pero si un predicador no predica la verdad, va a perder las almas de esas personas, y un día Dios pedirá cuentas. Gracias, Ricardo, hermano. La verdad, hermano, necesitamos como iglesia pedir por estos chicos que están preparándose, que sean predicadores de la verdad, hermano. Porque hoy en día lo que hace falta son hombres de Dios que prediquen la palabra sin temor, hermano. Que no tengan miedo a publicar desde todos los lugares del mundo que hay una ira venidera, que hay juicio y que hay necesidad de evangelio bíblico, hermano. ¿Cuánta necesidad hay de hablar de esas cosas, hermano? ¿Cuánta gente hoy en día llegará a las iglesias pensando que son salvos? Se irán pensando que son salvos, hermano, a su casa. Hermano, ¿sabe qué? Necesitamos estos tipos de hombres. ¿Sabe que un tipo de hombre de Dios que quiere proclamar la verdad bíblica del Evangelio, proclamará siempre a Jesucristo como el centro? Porque sabe que, hermano,
el centro de todo lo que nosotros hacemos acá como iglesia es Jesucristo, hermano. Porque sabe que esta no es la iglesia del pastor Jason, ni es mi iglesia, ni de nadie, hermano. Es de Dios, es de Jesús. Fíjese lo que dice Hechos 20, hermano, 28. Lo que quiero señalarle acá es bastante importante, hermano. Hechos 20, versículo 28, hermano, dice lo siguiente. Por tanto, mirad por vosotros mismos, está hablando a los pastores, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, si hoy día hay iglesia, acá hay pueblo de Dios, es porque el mismo Señor Jesucristo lo ha ganado por su propia sangre, hermano. No es nuestra vida. Nosotros estamos acá para alimentarles espiritualmente, para estudiar la Biblia y dársela a ustedes, hermano. Por eso los chicos en el seminario, la gente que predica la Biblia, hermano, debe estar constantemente leyéndola, hermano. Debe estar constantemente estudiándola, hermano. Si yo no leyera la Biblia, si yo no iba a estudiar, hermano, ¿qué le daría a usted, hermano? Le daría un mensaje vacío, sin nada, hermano. De verdad yo no me ganaría ni siquiera el derecho a ser escuchado, hermano. Y es mejor que me deseche y pongan a otro predicador acá, hermano, porque lo que yo podría decirle no tiene nada de valor eterno, hermano. La verdad es muy importante eso. Por ejemplo, veamos, estamos hablando de Juan el Bautista, hermano. En Lucas capítulo 13, hermano, dice que él con estas cosas, el versículo 18, y otras muchas más exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Él decía en Juan 1, he aquí el Cordero de Dios, hermano, que quita el pecado del mundo. Su predicación estaba basada en Jesús, apuntándole a Él, porque en Él hay verdadera salvación, hermano, no hay otra forma. No hay otro lugar, no hay otra persona, no hay otro Dios, no hay otro ser. Solamente creer en Jesucristo le dará verdadera salvación, hermano. ¿Lo cree, hermano? Amén. Juan capítulo 3, hermano, nos muestra un poquito de cómo Juan el Bautista enaltecía a Jesús. El versículo 30 tiene una frase bien famosa de Juan el Bautista. Él dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, que yo me haga chiquitito. Hermano, cuando hay un predicador de la Biblia, lo que él siempre tiene que buscar es que la gente diga qué gran Dios tiene él, qué gran Salvador. Esa es la misión, hermano, enaltecer a Jesús dentro de la predicación. Si usted va a hablarle el Evangelio a alguien, hermano, háblele de Jesús, que él enaltezca a Jesús, hermano. Que esa sea la misión suya, hermano. Que el Señor crezca en su vida, pero que usted se haga chiquitito, hermano. Por ejemplo, él sigue diciendo, hermano, en el versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Juan el Bautista exaltó el nombre celestial de Jesús, mostrando que él tenía un origen celestial y que ninguno de nosotros podría tenerlo. Jesús era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios acá. Era verdaderamente humano, pero también verdaderamente divino al momento de estar acá presente, hermano. Por eso es que le hace mejor que cualquier hombre, hermano, que pudiese existir. En el versículo 32, fíjese, dice, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Está hablando de su omnisciencia, pero también del rechazo de las personas, hermano. De quienes miraron su pecado en su interior y no miraron a Jesucristo. Versículo 33 dice, el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Tuvo total armonía con el Padre. Y lo que significaba para el Padre también significaba para Jesucristo, hermano. No hay otra forma, hermano, de creer, de tener salvación que no sea creer en el Hijo de Dios que es Jesucristo, hermano. Él es Dios encarnado, hermano. Nos muestra la Biblia acá, hermano. Y toda esa gente que dice que Jesús no es Dios, menospreciando su ser, creyéndose mejores que Él, hermano, un día van a dar cuentas, hermano. Están siendo engañados y ellos están engañando a otras personas. Necesitamos gente y hermanos que crean estas doctrinas firmemente y la proclamen desde todo lugar. Versículo 34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y la verdad es que está hablando de que Juan el Bautista está hablando de que Jesús estaba completo del poder del Espíritu Santo. El versículo 35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Está diciendo que Él tuvo tanta autoridad como el Padre, hermano. Y luego en el versículo 36 termina diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Recuerde, hermano, la ira de Dios está sobre las personas.
La ira de Dios está sobre todos aquellos que no creen en Jesucristo, que le han rechazado, hermano. Dice la misma palabra de Dios acá, hermano, que solo Jesús puede salvar, hermano. Juan el Bautista lo mencionaba en su predicación. Volvamos a Lucas capítulo 3. Hermano, que nosotros no tengamos miedo de predicar el Evangelio de Jesucristo completo, bíblico, puro y santo, hermano. Que no tengamos miedo de hacerlo, hermano. Porque sabe que muchas veces no queremos hacerlo. Porque el Evangelio, hermano, es algo que produce rechazo. El mismo acabamos de leer de Jesús que le rechazaron. Y usted no piensa que le han de rechazar a usted, hermano. Lo van a hacer, hermano. Pero sabe que, hermano, si usted predica un evangelio bíblico, mucha gente será salva. Si usted ora, hermano, mucha gente llegará a los pies de Cristo, hermano. Mucha gente se rendirá ante el Señor. Hermano, sabe que muchas iglesias hacen lo siguiente. Cuando quiere un hermano ser miembro, le dicen que debe presentar el Evangelio en 1 minuto o en 1 minuto 30 segundos. ¿Usted podría hacerlo, hermano? Si usted no puede, hermano, y dice, bueno, yo sé mi salvación, estoy seguro, pero quiero entender más del Evangelio, yo voy a tratar de explicarle, hermano, dentro de un corto tiempo, pero voy a mover mi Biblia para que podamos comprender juntos más el Evangelio. Lo primero, hermano, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, hermano. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Sabe qué, hermano? Había un Dios completamente santo que no podía contemplar la maldad del pecado. Usted por su propio ser ha decidido pecar, pero también por una naturaleza pecaminosa. Eso significa que ninguno de ustedes nació completamente santo. Ninguno de ustedes nació completamente bueno. De verdad es todo lo contrario, nacimos completamente malos. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. El libro de Efesios capítulo 2 versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese Dios santo tenía una creación completamente pecadora y su ira estaba sobre aquellos. Su ira estaba sobre usted, hermano. Pero ese Dios santo hizo algo increíble, hermano. ¿Sabe lo que hizo ese Dios santo? Primero contempló lo siguiente. Romanos 3:23 dice, hermano, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno. El 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice el versículo 12. Pero el capítulo 5, versículo 8 de Romanos nos dice lo siguiente. Pero Dios, sin embargo Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias a Dios por ese más que se encuentra ahí, hermano. Amén, hermano. Se encontramos que no hay propósito de salvación, sino es en esa parte del Evangelio. Pero Dios, que es rico en misericordia, con todo ese amor que nos amó, nos dio vida siendo nosotros aún pecadores. Pero sabe que, hermano, nosotros debemos hacer lo siguiente. Nosotros, como dice Hechos capítulo 17, versículo 30, nosotros debemos hacer algo específico, hermano. Nosotros debemos... como dice la palabra, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermano, necesitamos esa parte del arrepentimiento. Hay ira de Dios sobre las personas y esa ira no será puesta en Jesucristo, hermano, si no hay arrepentimiento y fe. El mismo Efesios capítulo 2 versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Solamente, hermano, la fe en Cristo Jesús puede darle a usted salvación. Hermano, volviendo a Romanos, el capítulo 10 nos dice cómo se muestra esa fe, cómo se demuestra. Dice el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, hermano. Ninguno que cree en el Señor Jesucristo será avergonzado, hermano. Y fíjese lo maravilloso de Romanos 5, que ahora volvemos, hermano. El versículo 10 dice, porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermano, usted era llamado enemigo de Dios. En los Salmos dice que los enemigos de Dios sufrirían el juicio, la ira completa de Dios. Pero sabe, hemos encontrado todo. Dios
Dios que es rico en misericordia, Dios que es rico en amor, Dios que dio gracia a quienes se arrepienten y ponen su fe en Él. Y el versículo 1 de Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el mismo Romanos capítulo 6, versículo 23, hermano, dice lo siguiente. Porque la paga del pecado es muerte, eso era nuestro pasado. Pero, sin embargo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En 1 de Juan, capítulo 5, hermano, versículo 13, dice lo siguiente. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermano, el Evangelio es precioso entender, hermano, la condenación que había en usted, la ira que estaba puesta sobre usted, pero al entender todos estos pasajes a la luz de las Escrituras, usted sabe que solamente hay un camino de salvación, hermano. Solamente hay una forma de ser salvo. Ya se lo he mostrado, es el arrepentimiento y fe. Pero ¿en quién, hermano? ¿En quién? ¿En qué nombre, hermano? ¿En qué nombre hay salvación, hermano? En Filipos, en Hechos 16, hay una pregunta en el versículo 30 del carcelero hacia Pablo y Silas. Le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El versículo 31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hermano, solamente tiene que fijarse en la cosa correcta que hay que hacer, que es creer en la persona correcta, que es Jesucristo, y usted obtendrá la promesa correcta, que es la salvación. Serás salvo. ¿Sabe lo que quiero hacer con esto, hermano? Es que usted vea que a través de la Biblia nosotros podemos estudiar, leer, y usted volverá a entender y comprender que el Evangelio es solo fe en Jesucristo. Y el mensaje del Evangelio es algo sencillo, es algo fácil de entender. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la gente no quiere recibirlo porque es difícil de aceptar. Porque mucha gente sabe que llegar al Evangelio implicará dejar cosas de su vida las cuales aman. Por lo tanto, no están capacitados para recibir la fe, porque aman más su propio deseo, su propia carne, que Dios, hermano. Y eso es lo que nosotros éramos antes. Éramos pecadores, hermano. Y si éramos antes pecadores, ¿por qué seguimos pecando? La predicación del Evangelio, hermano, debe confrontar nuestro pecado. Y eso es cuando estoy llegando a la segunda verdad que quería decirle, hermano. Lucas 3, versículo 19-20 nos muestra lo siguiente. Juan el Bautista estaba predicando a un hombre llamado Herodes el tetrarca, o Herodes Antipas. Se le llamaba el tetrarca porque tenía una cuarta parte del reino. Eran 4 hermanos los que eran. Dice el versículo 19-20. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Hermano, ¿sabe qué? Aquí yo me puse a pensar, ¿qué tan diferente podríamos ser nosotros de Herodes, el Antipas, el tetrarca? Él tenía a la mujer de su hermano, él adulteraba con ella, se la robó a su hermano. ¿Sabe por qué lo hizo, hermano? Porque él tenía el poder para hacerlo. Cuando nosotros tenemos el poder para hacer ciertas cosas, se demuestra lo que hay en nuestro interior. Quizá usted dice, yo nunca robaría ni un peso a nadie. Pero ¿qué pasa, hermano, si usted se encuentra solo en una bóveda bancaria, sin ninguna cámara, sin nada? ¿Qué saldría de su corazón, hermano? ¿Qué pasa acá, hermano? ¿Qué tan diferente podríamos ser de Herodes si la palabra de Dios nos dice en Mateo 5, versículo 27, lo siguiente? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado al infierno. Hermano, yo sé que los hombres, personalmente, luchan más con esto que quizás las damas de acá de la iglesia. Porque si se fija, dice, yo os digo que cualquiera que mira a una persona del sexo opuesto. No creo que dice eso, dice una mujer. Porque ese cualquiera está refiriéndose mayoritariamente a los hombres, que son más fijones, más mirones. La verdad, hermanos, a veces pedimos a las damas que vistan con modestia. Y sabe que, hermana, no es para ponerle una carga sobre usted.
porque queremos controlar su vida. No es por eso. Pero como hombres, regularmente en la semana nosotros luchamos con comerciales de televisión, con programas o con propaganda en la calle, con carteles que vienen muy sexualizados. Y la persona que aparece no es un hombre, es una mujer. Porque Satanás sabe las debilidades de los hombres y de las mujeres. Satanás viene engañando a la humanidad por, ¿qué? 6.000 años completos. Entonces nosotros no somos más inteligentes que él, ni más fuertes. En Cristo sí, hermano, pero fuera de eso no. ¿Y sabe por qué le pedimos? Porque la iglesia, hermano, no debe ser el lugar donde el hombre luche con eso. La idea es que, hermana, usted nos ayude un poco a los hombres. Quiero ser muy honesto con esto, hermana, porque no quiero cargarla a usted, hermano. No quiero decir, tiene que vestir como bestia, porque así... Pero, hermana, es una forma de cuidarnos entre nosotros como hermanos, a guardar nuestra mirada pura. Pero lo que quiero llegar con esto, hermano, no es tanto al tema de la modestia, sino que es hablar, hermano, de que hay problemas en el corazón del hombre. Hay problemas mayores que solo las cosas que se ven. Quizás Herodes Antipas tomó la mujer de su hermano porque podía hacerlo. Pero quizás, ¿cuántos hombres acá han deseado a una mujer que no sea su esposa? ¿O cuántas esposas han deseado a un hombre que no sea su esposo? 2 Corintios 5, hermano, dice lo siguiente. 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén, hermano. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, ¿sabe por qué quiero que usted entienda el Evangelio? Porque vivir diariamente usted recordando el Evangelio, estudiando el Evangelio, le hará a usted confrontar su propio pecado. Y voy a mostrarle una forma, hermano, que usted lo haga, que se hable el Evangelio. Yo acabo de hacerle una exposición, quizás no es tan exhaustiva como podría ser del Evangelio. Cuando estaba hablando, en mi mente tenía quizás 10 pasajes que aparecían más solamente en el momento, hermano. Pero quiero que analice solo su día sábado así, el día de ayer. Solo lo analice así. Dios envió a su Hijo a morir en mi lugar para... Y vaya poniendo todas las cosas que hizo el día sábado. Dios envió a su Hijo a morir en mi lugar para que yo viera televisión todo el día. Dios envió a su Hijo a morir en mi lugar para que flojeara todo el día. Dios envió a su Hijo a morir en mi lugar para que no leyera la Biblia. Dios envió a su Hijo a morir en mi lugar para que no fuera a la iglesia. Ya ese no le llega a nadie, ya ese estamos todos acá. Dios envió a su Hijo a morir en mi lugar para que mirara pornografía. Dios envió a su Hijo a morir en mi lugar para que mintiera a las personas. Dios envió a su Hijo a morir en mi lugar para que tratase mal a mi esposa. Dios envió a su Hijo a morir en mi lugar para que no respetase ni amase a mi marido. Dios envió a su Hijo a morir en mi lugar para que le faltase el respeto a mis padres. Dios envió a su Hijo a morir en mi lugar para que no le diese la gloria en todo mi día. Bueno, se da cuenta que si analizásemos con el Evangelio nuestra vida, sería muy distinto a lo que nosotros tenemos regularmente. Y sé que suena duro, hermano, pero la verdad que esto me confrontó mucho anoche. Le acabo de decir, hermano, que me comprometí. Anoche volví a leerle el mensaje y tuve que automáticamente, ya Saray estaba durmiendo, hermano, o sea, cuesta súper temprano, pero hermano, le escribí pidiéndole perdón por un montón de cosas en las cuales yo le había faltado al respeto. Porque sinceramente, hermano, no podía pararme acá a predicar sin arreglar las cosas con ellas, aunque no fuese mi esposa. Hermano, una vida a la luz del Evangelio será una vida radical. Quizá, hermano, usted piense que dar a misiones es radical, o dar muchas misiones es radical. Pero, hermano, sabe que la vida cristiana es mucho más radical que eso. Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar para que viviésemos cada segundo de nuestra vida para Él, no solo un momento. Hermano, quiero que analice así su vida. Yo no sé lo que está pasando, di algunos ejemplos de pecados fuertes, pero ¿qué pasa cuando la conversación se transforma así? Dios envió a su Hijo a morir en mi lugar para que jugase todo el día. Dios envió a su Hijo a morir en mi lugar para que me entretuviese. Esas cosas no son netamente malas, hermano, pero se transforman malas cuando no está Dios en nuestro corazón primero. Hechos 2:10 dice lo siguiente, hermano. Perdón, Efesios 2:10, hermano, nuevamente.
Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él ya ha establecido un camino para que usted ande, hermano. Y le prometo que no son muchas de las cosas que mencioné, hermano. Yo sé, posiblemente, hermano, usted hoy día viene acá con dolor, por algo que habrá pasado. Usted viene buscando compasión, hermano, y el mensaje ha sido duro con respecto al pecado. Quizá, hermano, usted viene muy dolido. Quizá usted viene muy dañado por otras personas. ¿Sabe qué, hermano? Si usted viera lo que dice este pasaje en el original, entendería lo que Jesús quería decir con hechura. Porque esa palabra es poema, de la cual nosotros obtenemos la palabra poema, la cual es algo precioso si se hace bien. Significa que usted es una creación preciosa de Dios. Pero así como ha sido llamado una creación preciosa, también ha sido llamado a imitar el ejemplo de Jesús. ¿Y sabe qué, hermano? A Jesús le rechazaron, le humillaron, le hicieron daño, le hicieron de todo. Y de repente nosotros, por no sentirnos dañados, como que nos sentimos mejores. ¿Por qué nos dañan? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto a mí que soy tan bueno? Hermano, eso es orgullo, hermano, disfrazado. Disculpe que sea tan duro, hermano. No quiero sonar insensible con eso. Pero es la verdad, hermano. A veces nos creemos mejores que sentimos que si alguien nos daña es como, ¿por qué lo hacen si yo he sido tan bueno con todos? Y sabe que, hermano, si usted es tan bueno con todos, usted no va a pensar en eso. Hermano, quiero seguir confrontándole, hermano, porque predicarnos el Evangelio nos hará ver una vida de muchas veces mediocridad espiritual. Sabe que, hermano, si usted ora poco y si usted lee poco la Biblia, usted está, disculpen lo fuerte que va a sonar, pero usted está donde Satanás quiere que usted esté. Hermano, ¿qué puede ser más importante que estar en comunión con nuestro Dios, hermano? Necesitamos una iglesia fuerte en oración. ¿Amén, hermano? Amén. Hermano, yo me junté con los varones y hago una invitación general en el grupo de WhatsApp. Quizás usted no está, hermano, y hago una invitación a los varones. Hoy día habíamos 6. Y sabe que, hermano, juntamos acá a orar. Y en realidad, sabe que, hermano, Satanás odia eso. Satanás no quiere eso, que la iglesia se reúna a orar. Que las damas se reúnan a orar. Que los hombres se reúnan a orar, a llevar el liderazgo de la iglesia. Porque él sabe que eso no va a cumplir sus propios planes, que eso va a cumplir los planes de Dios, hermano. Nosotros, hermano, debemos pensar que debemos ser una iglesia tan fuerte que cuando la iglesia Esperanza se reúna, Satanás tiemble y diga, ya se reunió la iglesia Esperanza otra vez, ya se reunió la iglesia, ¿qué puedo hacer yo? Están orando a Dios, están levantando oraciones, están estudiando la doctrina, están predicando evangelio correcto, están hablando las doctrinas centrales de la palabra de Dios, están centrados en la Biblia. ¿Qué puedo hacer yo contra eso? Dios dijo que Él ha vencido al maligno y el maligno a usted, hermano, no le toca. Hermano, ¿sabe que necesitamos una iglesia fuerte, hermano, acá? Debemos dejar el orgullo de lado, debemos dejar el pecado de lado, hermano, y empezar a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Una iglesia, ser una iglesia que estudie la Biblia, hermanos, que tengan las doctrinas firmes, hermanos, que seamos ejemplo para las demás personas, que entendamos la diferencia que hay de venir acá a que ir a la iglesia católica que está ahí al frente, hermano. ¿Sabe que hace tiempo, bueno, en realidad no hace tanto, fue el mes pasado, estaba visitando y estaba con Mirquito, me acompañó Mirquito. Y fuimos a la casa de una persona que nos había visitado hace tiempo, no estaba este varón, pero estaba una mujer ahí que nos dijo que llevaba años en el Evangelio. Y ella tenía una amiga que no era creyente. Y ella iba a misa, esta amiga creyente. Que decía, perdón, ella que era creyente, que obviamente no lo es, iba a misa católica. Y de repente estábamos conversando y la cosa es que ella dice que iba a misa, que oraba, y la hermana que lleva mucho tiempo en una iglesia bautista se manda una frase de oro diciendo, pero ¿sabe qué? Los bautistas y los católicos no somos tan diferentes. Hermano, con el Mirko estábamos así, como que nos miramos, y yo justo había enseñado distintivas bautistas, entonces empezaron a salir todas ahí las distintivas. Yo empecé a decir, nosotros tenemos como base y autoridad la Biblia únicamente, nosotros tenemos solamente 2 oficios, el pastor y los diaconados, nosotros creemos en la independencia de las iglesias, creemos obviamente que hay 2 ordenanzas y no sacramentos, y empecé a hablarle todas las diferencias que había, y la mujer quedó como así sorprendida de lo tan diferente que éramos. Hermano, una persona que según ella llevaba años en la iglesia, y no entendía. Que ese no sea el caso de la iglesia Esperanza, hermano. Que eso no sea el caso de nosotros, hermano, que entendamos el valor que hay acá en la iglesia, que entendamos el Evangelio,
para confrontar nuestro pecado, hermano. Hoy en día, hermano, la gente quiere ir a las iglesias a escuchar lo que quieren escuchar, a escuchar palabras bonitas. Y hermano, no le prometo, le prometo que llegarán, pero cuando la Biblia llegue, ahí sí, hermano. Por algo me gusta predicar expositivo, porque así llego al pasaje que la Biblia tiene, hermano. Hermano, ¿cómo está su vida a la luz de la palabra de Dios? ¿Cómo está su vida a la luz de una persona, hermano, que es fiel al Señor? Como le dije, hermano, si usted está orando muy poco, si usted está leyendo muy poco la Biblia, usted no está donde Dios quiere que esté. Yo quiero moverle a usted, hermano, a tener una vida ardiente espiritualmente. Hermano, no sabe los cambios que yo he visto por gastar horas sentados, horas arrodillados en oración, hermano. Aquí con los hombres estuvimos quizás 15 minutos y ya nos dolían las rodillas, hermano. Pero cuánto más, hermano, que duela nuestras rodillas, hermano, que sacrifiquemos toda la piel que esté ahí, pero que nuestro corazón esté ardiente por nuestro Padre, hermano. Que nuestro corazón arda por su misión, hermano. Necesitamos hombres que prediquen el Evangelio sin temor, hermano. Necesitamos hombres que se levanten y digan firmemente en todo lugar que hay un Dios, que hay solo un Salvador y que si uno no cree en Él, está ya condenado. Hermano, le pido algo, que ore por los chicos que están en el seminario, que crezcan con un valor fuerte de la palabra de Dios, que crezcan con un valor firme de las verdades que se encuentran acá, que no las prediquen como una verdad simplemente o un principio moral para la vida cristiana, sino que los vean, hermano, como la única manera y forma de vida conocida con propósito. Son la única forma que podemos vivir, hermano. Que seamos una iglesia, hermano, con pasión por Dios. Que dejemos de lado, hermano, el pecado como iglesia. ¿Sabe lo que a veces me da tristeza, hermano? Es que escucho hermanos hablar de otros hermanos. Oh, hermano, ya hay un resentimiento tremendo entre nosotros a veces. He escuchado hermanos juzgando a otros hermanos. He escuchado calumnias entre ustedes mismos, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Cuando usted piense en hacer un comentario, una calumnia, o juzgar a un hermano de la mala manera, de murmurar de alguien, piense si eso es lo que Dios quiere o es lo que Satanás quiere, hermano. Satanás quiere que la iglesia esté dividida. No le demos el gusto, hermano. Que sea una iglesia unida, como Dios quiere, hermano. Y predicar las verdades centrales de la Biblia nos va a mantener unidos en algo que no cambia, que es la Biblia, hermano, que es su palabra. Hermano, si usted ha escuchado la voz de Dios hoy día, que no se endurezca su corazón, que sea hablando y diga, yo voy a ser una persona que se confronta con el Evangelio y que lo va a predicar por todo lugar, yendo donde sea que esté, voy a vivir para el Evangelio, voy a vivir para proclamar el Evangelio, sea que esté presente aquí en Maipú, o sea que yo pueda aportar a misiones y aún dar más de mí mismo para dar a las misiones locales. Dios quiere, hermano, que sea así en la iglesia el día de hoy. Vamos a orar, hermano. Padre amado, Señor, quiero darte las gracias, Señor, por este tiempo. En realidad es un tiempo, Señor, no sé cómo explicar todo, Señor, lo que he sentido con este mensaje, Señor. Pero hoy en día veo un pueblo reunido acá en la iglesia, Señor. Veo personas que vinieron a escuchar tu voz, Señor. Y espero haber sido usado para eso, Señor. Hoy día gente acá vino a la iglesia, Señor, para ser cambiados y transformados, Señor. Señor, que los corazones de mis hermanos hoy día estén compungidos por la verdad de la palabra de Dios. Señor, sé que muchos al venir acá quizás no entendíamos completamente, Señor, el Evangelio. Espero haberlo explicado bien, mi Señor. Y también mis hermanos lo hayan entendido bien. Señor, te pido por esta iglesia, por todas las personas que están acá presentes, Señor, que seamos unidos en tu verdad y que no estemos peleando entre nosotros, Señor. Eso rompe tu corazón, Señor, porque son tus hijos, somos tu pueblo, somos hermanos. Debemos estar juntos estudiando la Biblia, orando el uno por el otro, animándonos en la fe y no desanimándonos, Señor. Señor, te pido que toques el corazón de las personas que hoy día están viviendo mediocre espiritualmente, Señor. Que están viviendo con poca oración,
están viviendo con poca lectura de tu palabra, que no te están amando completamente. Señor, muchos hoy día vienen acá con problemas, Señor. Ve, Señor, que si ellos te buscan, si ellos oran, si ellos leen tu palabra, ellos tendrán paz sobre esos problemas. Y tú, Señor, harás que ellos tengan victoria sobre todo eso. Pero, Señor, que ellos primero te busquen por lo que tú eres, el Dios creador, el Rey, el Padre, el soberano del universo. Dios con nosotros. Mi Señor, toca los corazones de mis hermanos el día de hoy. Que no nos quedemos sentados y volviendo a nuestras casas. Estemos pensando en que no vamos a proclamar tu evangelio, ni que seremos confrontados con él. Que lo olvidaremos de un día para otro, como si fuese una frase que leyéramos en Facebook o escucháramos en la televisión. Señor, que el evangelio sea la forma de nuestra vida. Que el evangelio moldee la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que tu palabra sea la fuente de entendimiento para nosotros. Que tu palabra sea la fuente de adoración hoy día. Que tu palabra sea lo único que defina nuestras vidas. Señor, mueve a este pueblo, Señor. Mueve a esta iglesia. A no ser una iglesia mediocre espiritualmente. A no ser una iglesia que da poco a las misiones. A no ser una iglesia que evangeliza poco, que ora poco, que estudia poco tu palabra, Señor. Sino que seamos una iglesia que tiene el alto valor que tu palabra tiene, Señor. Señor, mueve nuestras vidas, mi Señor, para que seamos una iglesia que en todo y por todo te dé la gloria. Que seamos una iglesia que busque como único propósito enaltecer tu nombre en este lugar. Señor, hoy hemos entendido que no pueden haber vidas transformadas si no hay un evangelio bíblico predicado desde el púlpito, Señor. Solo una proclamación correcta de Él expondrá nuestro pecado hacia las demás personas, hacia nosotros mismos, hacia ti, Señor. Señor, ayúdanos a leer tu palabra día a día, a ser confrontados por tu evangelio, para que seamos transformados en nuestro interior y que vivamos en oración, Señor. Que nuestras oraciones no sean mediocres, Señor, sino que seamos un pueblo que se levanta en la mañana a orar, que se acuesta orando y que durante el día ora sin cesar. ¿Cuántos hermanos hoy día dirían: yo quiero ser moldeado por la palabra de Dios? ¿Cuántos hermanos diríamos: yo quiero ser moldeado por el evangelio por el cual el Señor Jesucristo vino a morir, por el cual Él vino a modelar una vida, por el cual personas han muerto por proclamarlo verdaderamente, por el cual muchos de los apóstoles sufrieron hasta la muerte de mártir, Señor? ¿Cuántos diríamos que queremos vivir de esa forma? Señor, esta gente que se ha reunido acá, estos hermanos, Señor, a los cuales quiero mucho, han venido acá para escuchar tu palabra, para ser confrontados por ella, Señor. Y te pido que lo haya sido, Señor. Hermanos, quiero hacer una invitación el día con ustedes. Sigan orando el día de hoy con ustedes. Sigan orando. Quiero estar orando esta semana, estar orando nuevamente por ustedes. ¿Cuántos dirán hoy día: yo quiero ser moldeado por el evangelio? Levante y baje su mano, hermano, si esa es su petición. Amén, hermano, amén. Mi mano también está levantada, hermano. ¿Cuántos más quieren ser moldeados por el evangelio? ¿Cuántos más quieren vivir su vida para la gloria de Dios? Y que cuando lleguemos a ver a nuestro Hacedor digamos: Señor, he acabado la obra que me diste que hiciese. Quizás no llegué joven al evangelio, quizás llegué pequeño y me alejé, quizás ahora no he llegado con la mejor disposición, pero Señor, aquí estoy y digo que de ahora en adelante viviré para ser moldeado por tu palabra. Amén, hermano, que vivamos así. Padre amado, Señor, entrego este tiempo de predicación, entrego este tiempo de enseñanza, de proclamación de tu palabra, Señor. Espero haberlo hecho con fidelidad, mi Dios, y que el día de hoy vidas sean transformadas para ti, Señor. Que no dejemos que nuestra vida sea vencida por el pecado. Que no dejemos, Señor, que nuestra vida sea vencida por la mediocridad,
sino que nuestra vida, Señor, sea moldeada únicamente, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Entrego este tiempo en tu nombre. Amén.